Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a Animales Sueltos. Gracias por estar del otro lado. Es un placer, pero placer, realmente que nos acompañen. Y es un lujo tener a Susana Malcorra con nosotros. Es un honor realmente que nos visite y esté en la mesa aquí. Esta extraordinaria diplomática y por supuesto también, bueno, ensayista, escritora y conferencista hoy. Vivís en España, Susana, ¿no? Sí. Vivís en España. ¿En Madrid, es así? Así es. En Madrid. Gracias por esta noche, por estar aquí con nosotros. Vamos a estar conversando de todo se puede hablar con Susana Malcorra. Ahora, bien, me acerco como pocas veces me acerco a ustedes, a la cámara. Porque lo que tenemos hoy en el programa es realmente, no sé por dónde arrancar. En un rato van a enterarse. ¿Alguien tiene el teléfono de Pichetto? Avísenle a Pichetto que va a tener trabajo. Avísenle a Pichetto. Alguien que tenga el teléfono de Pichetto, avísenle a Pichetto que va a tener laburo y mucho y grande. Porque en instante te vamos a contar, va a contar Romina Mangel el trabajo que tiene por delante la cámara. Y según lo que trae Romina y lo que tenemos aquí, estamos hablando de los cuadernos. Hoy te vas a enterar qué define cámara. Este señor Pichetto, que si del otro lado debe estar en Tucumán, no sé si va al encuentro de los peronistas, no sé dónde debe andar Pichetto, avísenle que le van a empezar a reventar los teléfonos en minutos con la información que trae Mangel. Además, el tema del día, Moyano, el acto, estaba muy emocionado Moyano, estaba movilizado Hugo Moyano. Estaba por momentos a punto de quebrarse. Tenemos la cámara allí. Ya anunció que va a ir a esperar a Pablo como una especie de 17 de octubre a Ezeiza al jueves cuando regrese de y bueno, sí, es una especie de, lo piensan bárbaro, así, lo piensan así. Hombre sensible. El barro entre Carsoglio, el juez Carsoglio, quien determina que Pablo Moyano, perdón, no vaya preso después del pedido de Escalera, y el fiscal Contegrán. Barro del Puro, esto no sé quién lo tiene en la mesa, ya lo tienen todos, Dani, pero lo tienen todos, porque está muy, pero muy picante. Vamos a contarte la verdadera pelea hoy, muchacha, esta te va a gustar, entre el Tano Angelici y Carrió. Vas a enterarte por qué están peleados, distanciados el Tano Angelici y Lilita Carrió. Vamos a estar conversando en minutos del tema económico, el tema del día, con el profe Espert. ¿Hasta cuándo sigue la baja del dólar? ¿Tocará el piso de la banda? ¿Pasará a los 34? ¿Tocará a los 34 el dólar? Y además estaremos hablando sobre otro de los títulos del día, que es el Fondo Monetario Internacional tiene o va a tener una oficina en el Banco Central. Esto escandalizó a propios y extraños, a muchos. Estaremos charlando con el profe Espert si esto es normal o no es normal. Javier Calvo, estoy así a la pasada, hay tantos temas. El plan B de Vidal. El plan B de Vidal y Larreta, si Macri no es candidato. Este es uno de los temas que trae Javier Calvo. El plan B de María Eugenia Vidal. Todo esto sazonado con, como lo decía yo, mirá, lo tenés acá, Fer, se me había pasado. Otro 17 de octubre, plantea Fernando. El peronismo dividido, Scioli no encuentra dónde ubicarse. Mañana hay una diáspora peronista. Hay actos por todos lados. Pero que no le por invitaron todos lados, ¿eh? ¿No le invitaron a ninguno a Scioli? Malo que... Pregunto. Y ya no tiene el helicóptero, ¿viste? Para ir también, para hacer un par en el día. Además de todo esto, ya lo vendí al principio, Susana Malcorra, siempre nos pasa que cuando viene alguien de su nivel intelectual y de conocimiento, nos permite pelotear con ella distintas cuestiones. Vamos a hablar, por supuesto, política internacional, Trump, Bolsonaro, Brasil, hacia dónde va Europa, qué está pasando con el mundo. Nosotros estamos acá tratando de que nuestra neurosis sea un poquito más liviana de lo que debería ser con toda esta locura a la que nos propone vivir en el día a día Argentina. Susana vive afuera, durante muchísimo tiempo fue nuestros ojos diplomáticos en el mundo entero, así que vamos a estar conversando con ella en minutos nada más. Yo tengo muchísima fe del programa de esta noche, mucha fe. Y pregunto si tienen frío y les corto el aire. ¿Están bien o no? No. ¿No? ¿Están bien? Susana, ¿estás bien?
Bueno, a todos buenas noches. Me ilusiona lo que tenemos. Vivís en Madrid, me contabas. Así es. ¿Qué estás haciendo, Susana? ¿Cuándo hace que te fuiste ya del gobierno? A fin de año, en diciembre, porque llegué hasta diciembre con la responsabilidad de la OMC, la conferencia de la OMC, pero el 1 de enero empecé a ser dueña de mí misma, ya no pertenecía a ninguna institución, así que estos meses he estado haciendo muchas cosas. Escribí un libro que acaba de publicarse. Sí, Pasión por el resultado. Así es. Estoy con muchísimas afiliaciones a universidades, institutos de estudio. ¿Tu carrera, vos sos diplomática? ¿Cuál es tu título? No, yo soy ingeniera. ¿Vos sos soy ingeniera electricista con orientación electrónica, que en esas épocas era ingeniera electrónica. Pero ¿y cómo me entraste al mundo de la diplomacia? Susana fue la mano derecha del secretario general de Naciones Unidas. ¿Durante cuántos años? Fui su mano derecha durante 4 años, y antes de eso estuve en Fuerzas de Paz, y antes de eso estuve en el área humanitaria, así que aprendí de diplomacia en el lugar donde está la diplomacia en su más alto nivel, ¿no? ¿Dónde está la diplomacia en su más alto nivel? Bueno, en el sistema multilateral, en Naciones Unidas, donde tenés la diplomacia en la cual manejás la relación con 193 estados, ¿no? Claro. Entonces el conflicto es la cosa de todos los días. ¿Quién era? Vos trabajaste al lado de Ban Ki-moon. De Ban Ki-moon. Sí. ¿Y te tocaba qué? O sea, mirá qué interesante lo que planteás. ¿Conflicto todos los días? Totalmente, y varios por día. Pero bueno, te toca manejar el conflicto menor, el orden en el cual tiene que aparecer en una reunión el país tal o cual, y que alguien se equivoque, que es algo menor, pero vos sabés que la prelación el protocolo y todo. El protocolo es fundamental. Ese es el conflicto menor, pero de uso diario, a armas químicas en Siria, o a la situación de el ébola en África. Es una pregunta casi una cuestión de que me vuelve loco este tipo de cosas. El Consejo de Seguridad tiene miembros permanentes y tiene miembros invitados. Así es. Entre otras cosas, ¿qué define el Consejo de Seguridad? Bueno, el Consejo de Seguridad tiene responsabilidad de decidir sobre cualquier tema de seguridad que afecte el mundo, ¿no es cierto? Y sobre todo temas que tienen un impacto regional, que trascienden un país mismo. Te voy a hacer una pregunta de los años 60 o 70. En la utilización de armas de destrucción masiva, de armas nucleares, ¿es unilateral la decisión de la utilización o tiene que pasar por el Consejo de Seguridad? No, primero que hay un acuerdo respecto de la restricción y el condicionamiento de uso de armas el Tratado de No Proliferación Nuclear. Exacto, en el cual Argentina, dicho sea de paso, ha sido muy activo, es uno de los miembros fundadores, pero aparte de ser uno de los miembros fundadores, es uno de los grandes defensores de la no proliferación. Argentina ha tenido un rol muy grande en todo eso. Lo que pasa es que, como siempre, hay hijos ni entrenados en todo esto, ¿no? Y hay algunos que deciden que van a hacer uso o no del botón de manera prescindente de lo que establezcan los protocolos. Pero por afuera del Consejo, ¿no? Sí. Siempre. Sí. Susana, ahora que tocabas el tema del Consejo de Seguridad, ¿qué ha pasado con el caso de Venezuela dentro del Consejo de Seguridad? No ha pasado nada. ¿Nada? No. El tema de Venezuela... ¿Y por qué no ha pasado nada ahí? Bueno, yo creo que no ha pasado nada, entre otras cosas, porque no ha habido interés de los miembros permanentes de involucrarse en el tema de Venezuela. Los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Rusia, tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, no en la Asamblea. Porque Venezuela es una amenaza, al menos para la región. Para los venezolanos. No, para nosotros también. Bueno, pero para empezar, para ellos. ¿Por qué me amenaza? Pero escúchame, es un estado narcoterrorista, Venezuela. ¿Cómo que no? 25.000 muertes por año. Expulsan gente, pero para todos lados. ¿Y por qué no pueden hacer más de lo que se ha hecho? También es... Terrorismo. No, sí, sin duda. Narcotráfico y acusación. ¿Puedo esperar la respuesta de Susana antes de debatir con vos esto? Bueno, yo, en primer lugar, el tema de Venezuela se ha manejado hasta ahora esencialmente intrarregión. Es decir, nuestra región históricamente se ha apreciado de tratar de resolver los problemas con las herramientas que tienen, con la OEA y el distinto tipo de herramientas que tiene. Es evidente que hemos fracasado como región, es evidente que hemos fracasado porque está muy fracturada la región y dividida de modo tal de que sea imposible impulsar una decisión.
y tampoco la región, a pesar de que lo ha intentado, ha atraído la atención a nivel de las Naciones Unidas. Y yo creo que la situación está complicada para que eso ocurra, porque en Venezuela ha pasado una cosa y recientemente se ha agravado. China tuvo un rol muy importante en Venezuela, sobre todo en lo económico, en el sostenimiento económico financiero. ¿Firmó un acuerdo? Estados Unidos estaba distante hasta que se dio cuenta que la presencia de China, no solo en Venezuela, sino en la región, tenía un impacto geopolítico y se empezó a involucrar. Pero hace un año y pico atrás, Rusia empezó a tener un rol de nuevo en Venezuela. ¿Rusia de nuevo? Rusia, sí. Y Rusia sí lo ha hecho por razones exclusivamente geopolíticas, porque está afectando el balance y es un lugar que está muy cercano a Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que hoy ¿hay acercamiento entre Rusia y Venezuela? Sí, hay un acuerdo de venta de armas, de fusiles de combate Kalashnikov, de tanques y de buques de guerra. Ahora, pero yo, perdón, profesor, con todo esa data que tiene el es cierto que la dictadura de Venezuela ha violado los derechos humanos. Pero de manera grosera. Pero eso es una cosa, es una tragedia humanitaria. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, no. Ahora, y respecto de eso, me extraña que la verdad que los países de la región no hayamos logrado algo más. Vos es que le quiero preguntar condena, sobre eso a difícil, Susana. Susana, vos decís que la región está fracturada. Dale, sí. ¿Cómo está fracturada? Digamos, ¿por dónde pasa la fractura? ¿Quiénes están de un lado? ¿Quiénes están del otro? ¿Cómo es la fractura en la región? Primero, el eje bolivariano es un eje que sigue existiendo, es decir, la alineación por un lado de Bolivia, Ecuador, a pesar de que Ecuador con el cambio de autoridades se ha distanciado bastante. Pero aparte el rol del Caribe en todo esto, no tenemos que perder de vista que el Caribe, a través de Petrocaribe, que es el subsidio de petróleo, aún en los momentos más difíciles de la Cuba crisis, y a Nicaragua, por parte de Estados Unidos, de Venezuela al Caribe, hace que los votos en la OEA del Caribe, en un porcentaje importante, salgan en contra de cualquier acción. Y aparte está la realidad de Cuba y Nicaragua, que manejan ese eje de visión, o sea, si se quiere, como mínimo no intervencionista respecto a los asuntos internos de Venezuela. O sea, ¿quiénes encolumnan detrás de Venezuela en la región? Bueno, es lo que te digo. Bolivia, todo lo que está diciendo. Sí. Todo el eje bolivariano, con Ecuador, con Caribe. Me sorprende lo que acaba de decir del giro de Lenín Moreno. O sea, ¿no es lo mismo Lenín Moreno en Ecuador que Correa? No, definitivamente no es lo mismo, y me parece que eso es lo que ha llevado al enfrentamiento que hay entre el presidente Moreno y el expresidente Correa, lo que ha llevado a la situación del vicepresidente, que obviamente fue alguien elegido por Correa como su representante en el nuevo gobierno y está en una situación muy, muy compleja. Todo esto se está dirimiendo en la justicia y sí, es una cosa muy distinta. Yo tuve ocasión de trabajar bastante cerca de Lenín Moreno porque él fue representante para los discapacitados dentro de Naciones Unidas y siempre me pareció que había un distanciamiento de visiones entre lo que era el presidente Correa y lo que en aquel momento era el ex vicepresidente. Romina. Sí, no quería dejar de preguntarle a Susana cómo nos ven en el mundo respecto de la falta de respuesta a los dos grandes atentados que tuvimos en el país, uno el de la Embajada de Israel y el otro el atentado a la AMIA, el peor atentado, digamos, que sufrimos, si contás el de Israel al ser una embajada como parte del Estado de Israel, y la ONU fue escenario, digamos, de grandes disputas y de grandes debates. Ahora, ¿cómo nos ve el mundo que no pudimos dar una respuesta en tantos años y quienes eran los que tenían que investigar están sentados hoy en el banquillo de los acusados siendo justamente investigados? Yo te diría que el mundo ve con preocupación un tema irresuelto, porque cualquier gran atentado no resuelto significa que hay piezas que han quedado allí flotando. Pero en general hubo justicia en el mundo, digo, respecto a los grandes atentados. Pero por eso te digo, que esté irresuelto preocupa. No me parece que en términos generales se entienda en el mundo el nivel de detalle que vos estás describiendo. Me parece que no está entendido, no está captada esa... Pero cada presidente que estuvo, digamos, en la Asamblea General cuando habló de una forma o de otra hizo referencia siempre de hecho el presidente Macri lo acaba de hacer en su última intervención. Por eso, pero digo, Macri, Cristina Kirchner, cada uno que fue lo hizo. Importamos poco en realidad, ¿no? Bueno, sí, claro. En general, al mundo. O importamos menos de lo que creemos. Importa poquito. Yo creo que el mundo, y en este momento en particular, está pasando por un momento de introspección. En general los países tienden a mirar más hacia adentro que hacia afuera, lo cual
desde mi óptica es preocupante. Y sí es cierto que lo que nosotros apreciamos desde adentro no necesariamente es lo que se ve desde afuera o se sopesa desde afuera. Yo creo que el tema de los 2 atentados irresueltos es grave desde la óptica de no haberlos resuelto. Ahora, el detalle de que vos tenés tan claro y que contás y que vivís desde la perspectiva de lo que es tu responsabilidad del análisis, no es algo que se siga a ese nivel afuera. Javi, vos tenías históricamente un expertise de política internacional, pero en el centro del mundo de la diplomacia, que era las Naciones Unidas. ¿Eso te sirvió para ser canciller en el gobierno o te trajo algunos problemas de incomprensión desde el propio gobierno respecto a tu mirada sobre alguno de esos temas? Yo creo que probablemente las dos cosas sean ciertas. Me sirvió porque cuando yo me sumé al proyecto del presidente Macri, le traje, entre otras cosas, una agenda que yo tenía del haber conocido y contactado al liderazgo del mundo. Entonces, eso nos ayudó, le ayudó a él, me ayudó a mí a apoyarlo en ese sentido, a acelerar el proceso de conocimiento, de relacionamiento, el hecho de que vinieran en el primer trimestre del año 2016 una cantidad de líderes del mundo de manera acelerada, tuvo que ver con nuestra capacidad, y en eso yo aporté, de saber cómo manejar esas cuerdas para asegurarnos que entráramos en las agendas, ¿no? Porque esto va a la minucia de que hay que asegurarse que venga un Obama. Obama programa sus visitas y bueno, lo logramos porque sabíamos que Obama iba a ir a Cuba, teníamos la información y entonces armamos el esquema de Cuba-Argentina, ¿no es cierto? Esas cosas sirvieron. También es cierto que yo traía una perspectiva en algunas cosas distintas y eso significó que tuviéramos algunas discusiones. El caso más claro fue desde el muy inicio de la gestión, cuando se hablaba de la aplicación de la cláusula democrática en Venezuela. No había tal posibilidad de aplicar la cláusula democrática en Venezuela y ese había sido un tema de discusión muy grande en todo el proceso electoral. Entonces yo le dije al presidente, cuando era el candidato todavía, cuando hablamos por primera vez, quiero que sepan, esto no es así, ni yo puedo plantear antes de que ocurra que la cláusula democrática es lo que se va a usar. Si ocurre una serie de cosas, eventualmente llegaremos. Igual lo dijo en campaña. Lo dijo en el debate con Scioli. Claro. Lo dijo, por eso yo llegué al final. Yo está suspendido Venezuela ahora del Mercosur. Sí, bueno, pero sí, yo era responsable cuando se suspendió Venezuela, pero Venezuela no se suspendió por cláusula democrática, se suspendió por incumplimiento de los compromisos asumidos al ingresar al Mercosur. En estas cosas hay que ser precisos. El derecho internacional tiene precisiones de manejo. Uno no puede usar cualquier argumento. Si los usa bien, tiene herramientas, pero tiene que saber cuáles usar. Pido permiso en este momento en donde empiezan a generarse climas muy especiales y de muchísima fineza periodística. Permitirnos charlar estas cosas en un día donde ha pasado de todo y ya vamos a ir a lo que yo vendí, pero tener a Malcorra aquí, a Susana, y poder conversar del mundo, de Argentina y el mundo. Anoté varias cosas que dice Susana y lo charlamos un minuto antes de empezar el aire. Conversábamos sobre la visita de Khrushchev en el 59 a los Estados Unidos de Eisenhower, donde finalmente, unos años después, con Kennedy a la cabeza, crisis de los misiles, una de las teorías de por qué Khrushchev no aprieta el famoso botón rojo es porque había pegado afecto, societatis o relación con los norteamericanos de a pie, caminando por un frigorífico o en un mercado o abrazando a una nenita en una calle en Los Ángeles. Y que eso finalmente no llevó a que el tipo apretara y volara el mundo en pedazos. Acá, salvando las distancias, sentimos que hay una relación muy cercana entre Macri y Trump. Entonces, así como yo anoté aquí, hay que asegurarse que venga Obama, porque las agendas son programadas mucho tiempo antes. ¿Qué pasa con lo personal entre un líder como Trump? Si tenés onda con Trump, si levantás un teléfono y hablas con él cuando supuestamente vos querés y te da ese apoyo pesa después, ¿se cambia por moneda o no? O no te cambia el tipo cuando tiene que decidir cosas, decide sin, me cae bien Macri o me cae bien Merkel? En primer lugar, yo creo profundamente en la relación interpersonal de los líderes. ¿Vos crees en eso? Sí, yo creo que es importante. Es importante que puedan
levantar el teléfono y del otro lado lo atiendan. ¿Pasa eso entre los líderes? A veces sí, a veces no. Dale. Y entonces que pase es importante. Una de mis tareas como canciller era asegurarme que eso pasara. Ahora, asumir que si eso pasa en estado de automaticidad, todos los vectores, siendo ingeniera te lo digo, todos los vectores se alinean para que todo ocurra como nosotros pretendemos, es una sobresimplificación infinita. Claro. Es condición necesaria que haya ese aspecto societario, pero no suficiente para que esas cosas ocurran. Después tienen que darse una serie de situaciones, un reconocimiento. Pero hace hace Trump, si vos hablás por teléfono como habla Macri, ¿hace fuerza para que te den más plata en el fondo de pronto? Yo creo que ahí estás hablando de un caso muy puntual. El fondo es una institución de Estados miembros. Todo el mundo habla de Lagarde. Lagarde tiene una responsabilidad importante como directora ejecutiva, pero lo que se decide, donde se corta el bacalao, es en el directorio del fondo. Y en el directorio del fondo los que están son los estados en su representación según la plata que ponen. Y allí es importante la opinión de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el más tiene importante. una parte de la torta interesante. Entonces, que Estados Unidos opine a favor es importante. Ahora, que Trump haya hablado con el presidente, como te dije, es prerequisito para que las cosas se alineen, pero después tenés la burocracia de Estados Unidos que dice, bueno, sí, todo fenómeno, vamos a mirar esto con cariño, pero hay ciertas cosas que se tienen que dar, ciertas condiciones que se tienen que cumplir. ¿Y sobre eso quién tiene que trabajar? Tenés que trabajar la línea de un lado y la línea del otro, digamos, ¿no? Susana, hoy Bolsonaro llamó a Macri y Bolsonaro pretende tener una relación privilegiada con Estados Unidos. ¿Eso puede afectar esta relación entre Trump y Macri, dejando por el peso específico de Brasil a Macri en un segundo plano si Bolsonaro gana las elecciones ahora a fin de mes? Mira, yo no tengo suficiente información para darte una respuesta definitiva. Lo que yo conozco del presidente Trump, lo poco que conozco de haberlo tratado, no una gran cantidad de veces, es que eres muy de la cosa de persona a persona y tiene una relación de privilegio con el presidente Macri que viene de años de historia. Me parece que eso es difícil de cambiar, pero de nuevo, eso ayuda a que los presidentes establezcan comunicación. Después, el peso geopolítico de un Brasil con una Argentina, en algún lado va a tomar. Susana, ¿vos crees que Acá, con Romy, voy con vos, Fer, dale. Sí, quería preguntarte en estas últimas semanas, vos estabas afuera, pero probablemente hayas escuchado que el ministro de Justicia, Germán Garabano, dijo, entre otras cosas, que no era bueno que los expresidentes en el mundo en general fuesen detenidos o fuesen presos. Ahora no estás en el gobierno y tenés una enorme experiencia y conocés, digamos, en la historia, salvo... Hay muy pocas excepciones donde decidieron poner presos a presidentes democráticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo tengo una opinión respecto del uso de la prisión preventiva. Pero hablando puntualmente de los expresidentes, ¿no? Que es lo que sí, bueno, pero en términos generales, déjame empezar por ahí porque me parece que los expresidentes no son algo demasiado distinto en ese sentido. Yo creo que el uso de la prisión preventiva es algo que hay que manejar con muchísimo cuidado, porque el uso acelerado de la prisión preventiva puede llevar a tratar de hacer aparentar que hay uso de justicia cuando puede haber abuso de justicia, y hay muchos países en el mundo donde se usa la prisión preventiva en situaciones casi de aplicación dictatorial, aunque haya un Estado de Derecho. Entonces, la prisión preventiva me parece una cosa que hay que tomar con muchísimo cuidado. En el caso de los jefes de Estado o presidentes o jefes de Estado o jefes de gobierno que estén en procesos judicializados, en términos generales, pareciera que la interpretación es que no hay riesgo de que vuelen, de que partan, y entonces la aplicación de la prisión preventiva es mucho más rara, es cierto. Estados Unidos, por ejemplo. Es muchísimo más rara. Entonces, yo no estuve, leí por supuesto la prensa, no lo escuché directamente al ministro de Justicia, y entiendo que hubo una interpretación de él hablaba de lo genérico y que después se interpretó como a opinar respecto de la situación. Susana, vos sabías que en las cárceles de acá y de casi todos lados del mundo la mitad de los presos no están procesados, bueno, o apenas están procesados, digamos. ¿Hay una justicia para poderosos? ¿El poder es un engranaje de élite que tiene lógicas propias? Bueno, que haya una justicia para poderosos significa que no hay justicia. Claro. Y obviamente que más de la mitad de los presos en la cárcel estén sin condena es otro enorme problema de la justicia. Eso es algo cuando la Comisión de Derechos Humanos o
Ginebra en su todo entramado de derechos humanos analizado a Argentina, eso ha sido un tema de constante crítica. Porque el abuso de la figura de la prisión preventiva es realmente complejo. Chicos, tenemos todo el programa con Susana. Vale. Quiero entrar un poquito en la actualidad del día. Yo vendí muchas cosas, Cámara y los Cuadernos, Angelici Carrió, Moyano, Economía. Dio algunos títulos que yo los anoté aquí, Susana, vamos a seguir charlando con ella, vamos a aprender de la mano de Malcorra. Si uno estudiara este mundo dentro de 100 años, podría decirse entonces, como dijo ella, que el mundo está pasando por una etapa de introspección. Estas primeras, claro, selfie, ¿no? Mirándose para adentro. O sea, en las primeras décadas del siglo XXI es un mundo que se mira hacia adentro, empieza a mirarse hacia adentro. Luego habló de los estrategas, un grupo de estrategas o quienes manejan el liderazgo mundial. Habló de cuerdas, cómo suenan esas cuerdas, qué piensan, con qué no entregan los líderes mundiales. Y vamos a charlar después en un ratito qué entiende por líder mundial o qué es un líder para Susana Malcorra. Y después quiero sumarme a la economía. Vas a entrar vos por el lado económico, la vas a aprovechar mucho más vos, profe, por dónde anda el mundo hoy y qué pasa con China, qué pasa con las grandes potencias económicas del mundo, con Europa, con Estados Unidos. De la mano de Susana nos vamos a meter allí. Quiero mostrarles y vamos a entrar un poco en lo judicial. Lo que pasó hoy con Moyano fue realmente... La polémica, no hay antecedentes que un juez saca un fallo, como el juez Garzoglio, diciendo rechazo el pedido del fiscal de detener a Pablo Moyano y acusa al jefe de los fiscales y el jefe de los fiscales le contesta. Esto acaba de suceder hace unos minutos, tenemos una polémica sobre una resolución. Primero vamos a ver a Moyano, tenemos un informe de animales sueltos. Moyano dio una conferencia, en realidad un pequeño acto allí y prometió ir a Ezeiza. Lo vemos de esta manera. Con perdón de los animales, es un gobierno gorila. Bueno, acá pueden ver el cordón que se armó para que puedan pasar estas ambulancias por la avenida Callao. Los propios camioneros armaron este cordón humano para que puedan circular debido a la gran cantidad de gente que hay. Ahí está Hugo, mirá, Hugo, ahí está llegando Hugo en una ambulancia. Bueno, ahí lo pueden ver a Hugo Moyano, todos lo aplauden. Acaba de llegar en ambulancia para que pueda pasar. Hugo y Pablo significa todo para nosotros. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para... ¿Dar la vida? A dar la vida por nuestros dirigentes, por supuesto que sí. Esta causa es inventada, no por vender choripanes. Y con un barra brava que hizo la denuncia, Bebote Álvarez. Para mí es todo político. ¡Arriba, arriba! Recién acabo de hablar con mi hijo, Pablo Moyano, que me dijo, no interesa lo que pase conmigo, no aflojen en la pelea por la dignidad de los trabajadores. Acaba de publicar el diario La Nación y está confirmado que el juez Carzoglio ha dejado sin efecto ninguna detención contra Pablo Moyano, carajo. Por más que los gorilas, los antiobreros, estos HDP que nos gobiernan, el juez Carzoglio ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar frente a las presiones que recibió de todos los funcionarios y habla permanentemente de que son los mariscales de atacar la corrupción. ¿Dónde están los 700.000 millones de pesos que se llevó el padre del presidente? ¿Dónde carajo están? Me pregunto yo. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias y si es necesario dar la vida, acá está uno que va a dar la vida por la gente de su país. Bueno, esto fue a la tarde y después hay conferencia de prensa de Carzoglio. Eso fue al mediodía. Garzoglio dio una conferencia de prensa a las 6 de la tarde para explicar su resolución, que fue muy polémica. Si vos querés, le escuchamos, porque él dijo
que había sido amenazada de muerte su esposa. Ahora, vamos a analizar primero lo que vimos acá. ¿Qué vieron? Abrime el micrófono, Tato. ¿Cómo, Tato? No, que vos hablabas hoy de la época de Khrushchev. Esto es una postal de 1959, 1960. ¿Vieron? Es una escenificación de patotas, porque había unos tipos que eran patotas más que sindicalistas, apelando a la épica sindical en vez de responder a las acusaciones judiciales. Lo mismo que hizo Cristina cuando empezó a caminar por Comodoro Pi, el sindicalismo intentando poner gente en la calle, esto acompañando un montón de discursos que desde ayer vienen teniendo los aliados de los Moyano, diciendo si vienen con la justicia vamos a tomar la calle. Patota, esto es lo que está en juego, esto le hace un gran favor al gobierno, espero que la justicia esté a la altura, cosa que parece no estarlo todavía. Sí, Tato, también esto se puede leer como una reacción a lo que entiende tanto. Acá, por eso yo digo que es un punto de unión muy concreto entre los discursos de Cristina Kirchner y de Hugo Moyano, donde entienden que hay una persecución política y donde además unieron filas, digamos, el sindicalismo que venía diezmado, que venía enfrentado, unieron filas para salir a defender lo que creen que es una persecución política. 4.000 causas. Pero no ¿Cuál es la salieron. persecución política? Voy a hablar con Carlos. Y la verdad es que no salieron por el Pata Medina, no salieron, bueno, por ¿quién más está detenido? ¿El Caballo Suárez? No salieron por el Caballo Suárez. Las causas contra Moyano no son una invención de, como dijo el juez hoy, de las Naciones de Clarín. Ahora vamos a verla. Las causas contra Moyano son causas concretas, algunas tienen está bien, pero tenés una reacción. El profe porque si no haces un acto en la Avenida Callao vamos a escucharnos. A ver, dale, Romina. Dale, Romina. No, yo digo que esto es una reacción concreta, me parece que lo están haciendo, entienden, después discutimos, digamos, esto, tanto de parte del kirchnerismo como parte de los Moyano. Entienden que hay una persecución política, que los van a buscar, que todas las causas son humo, lo viene diciendo su abogado. Ellos no encuentran nada concreto, los denuncia Bebote Álvarez, tampoco que te está denunciando el tipo que está preso. Pero hay escuchas telefónicas está bien. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que hay una reacción. Ustedes defienden a una... Yo hablando de pruebas. Estamos debatiéndolo, chicos. Estamos discutiendo. Yo estamos hablando de pruebas, las pruebas que están en la causa. Salen a la calle porque entienden que hay una persecución política, igual que lo entiende el kirchnerismo. Profesor Javi Calvo. No, a mí lo que me llama la atención es que algunos caciques sindicales traten de defenderse poniendo la dignidad del trabajador, la lucha obrera, cuando de lo que se habla es si afanaron o no afanaron. Y me parece que no es el único caso en el que tenemos un ejemplo de ese estilo. Me parece que en buena parte del sindicalismo argentino, sobre todo de los burócratas sindicales que ya llevan 10, 15, 20, 30 años al frente de sindicatos y que los van legando a sus hijos, como el caso de Moyano a Pablo. Monarquías hereditarias. Exactamente. En vez de plantear qué pasa con lo ideológico, porque hasta hace un par de meses Moyano era aliado de Mauricio Macri. Y fue aliado de Mauricio Macri durante la jefatura de gobierno de los 8 años de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahora que venga a plantear que es antiobrero, HDP y todas esas paparruchadas, me parece que obedecen a una defensa corporativa que evita el tema de fondo. ¿Robaste o no robaste, Moyano? Habían amenazado con un paro general para el jueves. Habían amenazado con un paro general cuando lo que se está discutiendo acá, el juez Garzolio dice hoy, hay una asociación ilícita. Bueno, pará, Xavi, no me adelantes el tema, Daniel. No lo pedí todavía, Garzolio. Profesor, dale. Yo creo que, lo he dicho varias veces acá, yo creo que los Moyano deberían estar presos hace rato, pero no por chorros o no chorros, eso habrá que probarlo en la justicia, sino porque han violado la Constitución Nacional que consagra el derecho a la libre circulación de personas y de bienes. Estos tipos han impedido la salida de Clarín en su momento, de Nación también, a Coto le han cerrado los centros de distribución, esos tipos deberían estar presos ya. Quiero escuchar a Carzoglio en la conferencia de prensa, cierro el tema y vuelvo otra vez a Malcorra y seguimos yendo y viniendo del tema del día, porque es otro de los temas del día en Animales Sueltos. Escuchamos al juez Carzoglio. Mi cónyuge, mi señora, hoy recibió 2 llamados telefónicos a las 11:10 y 11:20 de la mañana amenazándola de muerte, a ella y a mí. Las amenazas fueron con posterioridad a haber
hecho la resolución, había trascendido la resolución. No he hecho lugar a la orden de detención pedida por el señor agente fiscal Escalera. ¿El pedido del fiscal Escalera usted lo considera endeble y arbitrario? El endeble sí. En cuanto a la filtración de la resolución, adjudico la filtración de esa información al personal de la Fiscalía General de Cámaras de Loma de Zamora que se llevó de acá el expediente. Hoy voy a hacer una alusión a la campaña mediática que se ha realizado en mi contra con el objeto de afectar mi imparcialidad en este tema. Los datos que surgen, que están volcados en esas notas, que son en parte ciertos, únicamente pudieron haber provenido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. A mí como juez no me van, como nunca me fueron, a apretar ni a perseguir con ese tipo de maniobras. Desde ya, este juez es imparcial en un 100%. Acá, en este país, se tiene que terminar con los aprietes, con las amenazas y con perturbar la acción de la justicia. Es un mensaje para todos nosotros, es para la prensa. En algún punto nos dice que nosotros estamos, y me hago cargo, o sea, y no nos habla a nosotros, nos habla a esta corporación, al periodismo. Habla es gravísimo lo que dijo de Conte Gran. Pero está diciendo que... Está diciendo que las amenazas que recibió su esposa se produjeron después de que él le informó a la Procuración General del Tesoro. Pero ahora vamos primero a Conte Gran, pero también nos hace un parrafito a nosotros. Dice exactamente lo mismo que dice Moyano, que dice Cristina, es decir, se declara víctima de una persecución mediática de los medios, da algunos nombres, hace exactamente lo mismo que el kirchnerismo. Este hombre es impresentable, dale, digámoslo. Pero hay que contar la trastienda también. Un juez que hace una conferencia de prensa para decir que hay una conspiración mundial en su contra, que se vaya a la casa. A ver, no tiene ninguna autoridad para decir eso. Uno puede discutir sobre la detención o no, estamos todos de acuerdo en eso, pero esto, Alejandro, las medidas de prueba que pidió el fiscal, haberlas rechazado, allanar Aristide, este fondo que manejaba plata de Independiente, no haber allanado a Cristian Bragarnik, que es uno de los que está preso. No está preso. Está vinculado, según el fiscal, en la compra y venta de jugadores. Ningún juez federal, provincial, omite hacer las pruebas. Después podemos discutir si hay que meterlo preso, indagarlo, quién es el responsable. Pero primero tiene que hacer las pruebas. Pero ayer hablábamos de las filtraciones, ¿sí? Y acá hay un tema que es muy importante. No puede haber una filtración respecto de una detención, y acá es donde se pelea el fiscal, Ale, para que se entienda, y el juez. ¿Qué se entiende desde la fiscalía? Que esto lo filtró el juez para generar un clima de cierta vulnerabilidad y después decir, bueno, la verdad es que no me quedó otra porque me sentí muy presionado, pasó todo esto. Desde la Fiscalía están convencidos de quien filtró la detención es el juez. Vos no filtrás una detención como no filtrás un allanamiento, y mucho menos de un tipo que está fuera, que está en el exterior. Se supone Pablo Moyano iba a venir, pero Pablo Moyano podría no haber venido, no sé cuál es el convenio de extradición con Singapur, pero la verdad que Pablo Moyano en Singapur enterándose que hay un pedido de detención, es un absurdo. Le contestó el fiscal Conte Gran. Conte Gran contestó muy duro. ¿Podemos escucharlo? Sí. Dale. ¿Lo tenemos? Como hay referencia a la Procuración, el magistrado va a tener que ratificar ante la Secretaría de Control Disciplinario esta denuncia, va a tener que ratificarla ante los fiscales que actúen en la investigación de un eventual delito, y si no lo ratifica, nosotros por ser un delito eventual de acción pública... ¿Lo van a denunciar a él? No, vamos a avanzar con el curso, pero el jury ya está, eso ya va y va en su camino. No, pero lo que digo es, esto como es de acción pública, si él no lo ratifica, nosotros tenemos que la acción penal continuarla, y va a ser citado en carácter de testigo. De testigo. Por lo tanto, él va a tener la carga pública de concurrir con la obligación de decir verdad, a informar a la justicia todo cuanto sabe respecto a esa eventual filtración, con el riesgo de que sea eventualmente sometido a un proceso penal por falsa denuncia o falsa testimonio. Bueno, barro puro, ¿no? Barro puro. Acá hay dos debates por las filtraciones, una que contaba recién Romy, y esta es una segunda filtración del juez. Le dice, usted, señor Conte Gran, usted, jefe de fiscales, tiene la responsabilidad de la filtración de mi fallo, y a mi esposa la amenazaron porque se filtró. Y parte del barro que no se conoce, que tiene que ver con ponerle precio a los fallos. Conte Gran le dice, bueno, venga, vamos a hacer esto con testigo, a denunciar, a ver cuándo entró el expediente, y van a investigar esta segunda filtración. Pero fíjate que estamos hablando de las filtraciones, de la noticia, que es lo menos importante. Acá lo importante es que hay una causa, una de las muchas. Desde el 2012, hace 6 años, que la tiene este juez,
insisto, impresentable lo que hizo hoy, que no hizo nada en 6 años y ahora se declara víctima ante el mundo. Y lo importante es eso, es por qué la justicia otra vez falla en la Argentina, y esto sí lo mira el mundo, y esto sí nos hace débiles como país. Le pregunto a Susana Malcorra, ¿el mundo qué ve de Argentina? ¿Ve una amalgama? ¿Ve un color o va al detalle? ¿Qué ven de Argentina? Y vuelvo otra vez a vos, Susana, y a salir un poco de la locura del día y a meternos en el mundo en sí. ¿Qué ven de Argentina? ¿Qué cosa? ¿Qué captan? En primer lugar, Argentina siempre genera intriga en el mundo. ¿Intriga? Sí, porque cuando hablas con la gente, y sobre todo con gente bien informada, no se explica cómo nuestro país, con todo lo que tiene, y no voy a caer en el cliché de los recursos naturales, los recursos humanos, pero en definitiva eso es lo que hay detrás, sigue siendo postergado en la obtención de algo que lo haga realmente estar en el lugar donde debiera estar. Claro. Esa es una pregunta que a mí me hacen permanentemente. Y no la entienden. No lo entienden. Pero perdóname, ¿para qué ahonda en ese detalle? Te lo preguntan hasta tomando un café en un pasillo en su momento de la ONU. O sea, ¿cómo puede ser que ustedes no exploten? Siempre. Cuando la gente sabía que yo venía de Argentina, era una pregunta recurrente. ¿Qué es lo que les pasa a los argentinos? Y entonces, bueno, uno puede empezar a desarrollar teorías de lo que nos pasa a los argentinos. Yo les puedo dar la mía en ese sentido. ¿Cuál es tu teoría? Para, anda ahí. Dale. Bueno, mi teoría es que los argentinos, desde hace muchos años, desde hace décadas, hemos sido incapaces de tener una visión compartida de qué queremos hacer con este país. ¿Compartida? Sí, el tener un acuerdo básico que diga, queremos una Argentina, lo hablábamos hace un rato con Romina, la Argentina hoy es un país esencialmente agroindustrial, agrodependiente. ¿Cómo nos vemos en 30 años? Por supuesto que esto va a seguir siendo un factor, pero queremos que la Argentina tenga un cierto porcentaje del lado de los minerales, del lado de la tecnología, del lado de la innovación. Si hacemos esto, ¿cómo nos armamos desde el punto de vista de la educación para prepararnos para eso? ¿Cómo hacemos para que tengamos un sistema público de educación? Y yo insisto en lo público, de nuevo, es una visión que nos hace pensar en algo que llega a todos. Estas conversaciones no se han dado en la Argentina definitivamente desde que yo tengo memoria, y ya tengo más de 60, así que hace un tiempazo largo. Esa pregunta de qué queremos de una Argentina dentro de 30 años, no mañana, dentro de 30 años, es una pregunta que yo creo que si nos sentamos todos gente racional, vamos a tener una posibilidad alta de decir, esto es el dibujo que queremos de la Argentina. De ahí lo empezás a traer para acá, y por supuesto, cuando más lo vas acercando, pueden producirse fracturas en cómo llegar hasta ahí. Pero si vos tenés esa visión compartida... Pero vos articulaste con muchísimos países y con muchísimos líderes mundiales durante los últimos años, ¿cierto? ¿Vos encontraste algún país tan atomizado, tan fragmentado internamente como este? Ya sé, me vas a decir, articulé o charlé o me relacioné con líderes donde tenían guerras tribales en sus territorios, guerras raciales, políticas, guerras civiles. Pero bueno, vos viste lo que es Argentina. Vos estás acá, bueno, viniste un par de días, no sé si entraste en la neurosis que vive esta sociedad. Acá estamos todos peleados. O sea, es un desastre lo que ha ocurrido. ¿Cómo hacemos a pensarnos todos juntos en un proyecto, Susana? Bueno, pero es la Torre de Babel. En algún punto tenemos que hacernos esta pregunta y tenemos que empezar, porque si no, esto es la declinación permanente. Es buena esa. Termina siendo la declinación permanente. Entonces, yo creo que en algún momento parte de la responsabilidad del liderazgo, y cuando hablo del liderazgo, hablo del liderazgo en el sentido más amplio de las distintas visiones ideológicas y políticas, es hablar de la Argentina, e insisto, no digo de la Argentina de mañana, porque la Argentina de mañana es una lucha electoral. La Argentina de mañana es electoral, es una lucha electoral. Estás hablando a 30 años. Claro, porque ahí es donde decís, esto es lo fundacional, estos son las líneas de acción, y son 4, 5, 6 líneas de acción en las cuales nos vamos a acordar que hay que hacerlo. ¿El mundo lo hace así? Bueno, el mundo lo ha hecho así en muchísimos ejemplos. Y tenés situaciones, y mucho se habla de Australia, pero Australia es un ejemplo de haber encontrado este espacio. La Unión Europea es la consecuencia de haber logrado eso después de una guerra mundial.
España lo tiene en el acuerdo y ahora está pensando España que es momento para refundar una nueva visión para el país. También es cierto que en este momento en particular lo que se ve en el mundo es un fraccionamiento interno cada vez más grande en los países. Sobre eso, sí. o sea, una pregunta sobre eso me parece muy importante. Porque Cristina Kirchner, digamos, se alió con el ALBA, con Chávez y demás, se peleó con Estados Unidos, se peleó con España. Ahora Macri quiere hacer la política de apertura. Bueno, vos la iniciaste a Estados Unidos, a Europa, pero el mundo es ahora el que se cierra. No hay un destiempo entre la política exterior de Macri y un mundo que se cierra, un Trump que piensa en primero Estados Unidos, que se pelea con China y que se pelea con sus socios de la Unión Europea. Bueno, es evidente que uno acciona y hay otros que accionan y no necesariamente las cosas son temporalmente coincidentes. Este es un momento, como dije antes, de visión hacia adentro de muchos lados. Es un mundo en donde hay un enorme fraccionamiento de las sociedades. Es un mundo en el cual el populismo está creciendo en muchos lugares, precisamente porque hay una desilusión de los ciudadanos respecto de la respuesta que el modelo de la democracia occidental que conocemos le ha dado. Es un mundo en el cual lo que pasó después del 2008 y de la gran crisis del 2008 hizo que mucha gente entendiera que sí había disponibilidad para asignar recursos a bancos, automotrices y otras industrias, pero no hay la misma celeridad ni la misma disponibilidad para pensar políticas públicas que le asignen recursos a la gente común. Un mundo en el cual la gente ve que hace 20 años su ingreso no aumenta. Entonces hay un enorme fraccionamiento. Pero la realidad es que nosotros como país, en donde hemos visto que un modelo aislacionista no nos lleva a ningún lado, tenemos que pensarnos integrados realista también, reconociendo esto, pero aparte tenemos que trabajar hacia adentro para tener una base de partida y un objetivo de larguísimo plazo común. Pero, profesor, sí, una pregunta para Susana. Bolsonaro, el ganador en la primera vuelta de Brasil, ha dicho que él es partidario, se ha mostrado partidario, de una fuerza de paz en Venezuela. ¿Usted qué le aconsejaría a Mauricio Macri para hacer con esto? Yo creo que no se entiende lo que es una fuerza de paz para pensar en una fuerza de paz en Venezuela. ¿Qué es una fuerza de paz? La fuerza de... ¿Qué quiso decir Bolsonaro según no sé qué es lo que quiso decir. Tu entendimiento del tema? ¿Qué es una fuerza de paz en el caso de una dictadura como Venezuela? Primera cosa... ¿O qué le aconsejás a Macri también, no? Bueno, la primera cosa es, para que haya una fuerza de paz, tiene que haber una decisión del Consejo de Seguridad. Empezamos hablando hace un rato atrás que el Consejo de Seguridad era imposible que se pusiera de acuerdo alrededor de O sea, la autoridad de aplicación para una fuerza de paz es el Consejo de Seguridad. Definitivamente, una intervención. Cascos azules depende de qué tipo, ¿no? En una intervención en un país por parte de Naciones Unidas requiere una decisión del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿Brasil puede empujar eso en el Consejo de Seguridad? Pero eso sería un desastre, además, ¿o no? Ojo que Estados Unidos Trump no descartó la opción militar, pero lo que dice, mucho más grave que lo que dijo Bolsonaro. Primera pregunta, quiero preguntar a Susana. ¿Venezuela es dictadura? Bueno, es evidente que Venezuela no está teniendo el gobierno de Venezuela no está respondiendo a los modelos de la democracia. Sí, vos recién me hablaste que escuchame, la primera cosa es que Susana, es técnico, debe ser técnico, debe haber una especie de detalles que si no se completan, de puntos que si no se completa, sos una dictadura. Eso es lo que iba a decir. El gobierno venezolano cerró la Asamblea Nacional, que si ustedes recuerdan, en el 2015, volviendo a la referencia que yo hice al inicio de nuestra gestión, habías obtenido la mayoría la oposición. Era un modelo muy interesante porque el Ejecutivo estaba en manos del gobierno de Maduro y del modelo bolivariano, y el Legislativo estaba totalmente casi en manos de la oposición. Entonces, en esa dinámica, muy compleja, muy difícil, vos por lo menos tenías representación de las distintas visiones en los distintos, en los dos grandes centros de poder. Lo que hizo el gobierno fue cerrar eso y reemplazar la Asamblea Nacional por una Asamblea Constituyente que se supone que está generando una nueva visión de constitución para Venezuela, lo cual obviamente va en contra de los principios básicos de la democracia, ergo está en un modelo de dictadura. Susana, ¿cuáles son las cosas que le criticás a la política exterior de Macri? Yo creo que la política exterior es una herramienta de Estado al servicio del resto de las cosas que hace el gobierno. A mí me parece que en términos generales el país, y
obviamente criticar la política exterior de Macri en alguna medida es criticar mi propia intervención. Sí, podés haberte equivocado en algunas cosas también. No, por eso, yo creo que, y volviendo a la pregunta que se planteó, si es inocente de alguna manera plantear una apertura cuando hay vientos que soplan en contra. Primero, la apertura se planteó cuando los vientos eran distintos, y lo que se planteó es una apertura inteligente. Eso quiere decir, no es que te abrís de cualquier manera a cualquiera, sino que te sentás en términos de igualdad razonable con el otro para ver cuáles son las oportunidades para la Argentina. Yo creo que eso, bien llevado adelante, es la política que hay que tener. Creo firmemente en eso. El tema es, los vientos cambiaron, y entonces uno tiene que recalibrar permanentemente cómo es que se vincula con cada uno de los interlocutores. ¿Y eso lo está haciendo Macri o no? O sea, ¿está siendo demasiado ingenuo con el tema de la apertura que pretende Macri para vientos que cambiaron? Yo lo que me parece es que hay una simplificación entre lo que significa la apertura y lo que eso trae como consecuencia para la realidad del país. Siempre escuché decir, bueno, esto trae inversiones. No hay esa automaticidad. Lo dije cuando era canciller, así que lo puedo decir ahora. El que uno pueda mostrarse dispuesto es una condición de nuevo necesaria para que empiecen a fluir los intereses. Pero los intereses fluyen cuando se hace el caso de negocio, cuando la empresa se sienta y mira su proyecto a 3-5 años y dice, vale la pena asignar estos recursos en lugar de acá a acá, porque todo esto son visiones integradas del mundo. Pero aparte requieren, y esto es algo en lo cual todavía no hemos pasado el examen, una noción de previsibilidad de largo plazo. La realidad es que cuando uno mira lo que nos pasa pero en el día a día, cuando ven lo de Moyano, por ejemplo, de afuera lo ven, ¿quieren venir o quieren escaparse? Por eso, a eso me refiero con la previsibilidad. Hay que ver si ven en Moyano o ven de pronto una vuelta a lo que fue Argentina. Bueno, por ejemplo. Por ahí no tienen el telescopio para ver un fenómeno como el de Moyano, pero sí lo macro, ver una posible vuelta de Cristina, porque siempre se plantea eso. Que eso van a estar pensando en la seguridad jurídica más que en Moyano, por eso es la previsibilidad. Las empresas no miran tanto a la política en detalle, en tanto y en cuanto dentro de los movimientos políticos hay una cierta continuidad y previsibilidad que les dice, bueno, mi óptica de negocio va a sobrevivir, que esto va un poco para allá o un poco para acá. Vuelvo a lo que decía antes, eso solo es factible si como sociedad estamos de acuerdo que este es el marco de referencia en el cual vamos a estar trabajando. Eso no lo hemos hecho. Ahora, el ordenador ahí es la ley. Perdón un ratito que voy con Rolina y voy con vos. En el gobierno de Cristina Kirchner hubo enorme enfrentamiento entre ella y sus funcionarios y la Cancillería, porque ella había elegido como dinámica de política exterior nombrar a embajadores políticos y no embajadores de carrera. Prácticamente relegó a los embajadores de carrera en pos de los embajadores políticos en los lugares más importantes, amigos, gente en la que ella confiaba. Parecía que en esta gestión se iba a reivindicar el rol de la Cancillería y el otro día hubo otra vez un enfrentamiento muy importante entre el sindicato y el canciller Fori, en este caso diciéndole que se estaban cerrando embajadas, que se estaban cerrando representaciones y que otra vez quedaba relegado el servicio exterior. ¿Es arcaico? ¿No sirve? ¿No le sirvió a Cristina? ¿No le sirve a Macri? ¿O no está bien? Digamos, o no lo están manejando bien? ¿O ya no sirve como está planteado? Estamos yendo de una visión de macropolítica a un tema mucho más de detalle. La presidenta Kirchner... Sí, pero está enojados en Cancillería. Bueno, vamos a ir a eso en un segundo. La presidenta Kirchner tomó una decisión de hacer diplomacia presidencialista. Es decir, claramente la diplomacia no pasaba por la Cancillería, estaba concentrada... No pasaba nada, ¿no?, por la Cancillería, nada. Esencialmente, las cosas que interesaban no pasaban por la Cancillería. Esa es una realidad. De hecho, cuando yo asumí... Las cosas importantes de los negocios pasaban por cancillerías paralelas. Bueno, pero... a ver, déjenme objetivizar. Después ustedes hacen el análisis periodístico. Yo asumí como canciller y una de las cosas que decidimos y que nos pidió el presidente es que consiguiéramos todos los acuerdos que se habían firmado durante el periodo de los últimos 12 años, porque esos acuerdos eran compromisos de Estado. Nos tomó 6-7 meses lograr hacernos de los documentos, no estaban en la Cancillería, no estaban en los archivos de la Cancillería. Entonces, ¿dónde estaban? Estaban dispersos en distintos ministerios, porque dependiendo de quién lo había firmado, y entonces hubo que hacer todo un trabajo de exhumación de documentos. Entonces, eso es una prueba fehaciente, son el tipo de cosas que a mí me sirven para demostrar que las negociaciones y las prioridades pasaban
por distintos lugares, no el canal oficial que es la Cancillería. La Cancillería tiene esa responsabilidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, en el contexto de recortes y de revisión de presupuestos, yo entiendo que el presidente ha dado una instrucción de que todos los ministerios tienen que hacer su parte. Y da la sensación, y no estoy en el detalle, que a partir de allí la Cancillería, el canciller, está revisando nuestra presencia en el mundo. O sea, no es imprescindible una representación diplomática en todos lados. Sí, hay dos o tres cosas ahí. Primero, uno tiene representación diplomática en función de historia. Y la realidad geopolítica y económica de hoy puede ser que no se condiga con la historia. Entonces, de repente estamos en lugares que es muy difícil cerrar algo que tenés, porque hay compromisos, hay relación, pero por ahí vale la pena reasignar recursos. Eso no es fácil dentro de la Cancillería. Hay una sensación de cuerpo de la Cancillería que sigue privilegiando Europa como destino, y de repente lo que tenemos que hacer es trabajar más en África, donde es un destino de nuestras posibles exportaciones agroindustriales, y no es tan fácil. No quieren los diplomáticos. Me permiten un segundito, ahora volvemos con Susana. Vamos, es interesantísimo, Sí. la cantidad de abanicos que se abren. Vengo con Carnota y el peronismo mañana, con Calvo y el plan B de Vidal Larreta, economía con el profe Espert, y atención con la cámara y los cuadernos, atención con Pichetto. Hay mucho más en esta noche muy interesante que estamos viviendo. Placa de Fernando Carnota y después venimos con la placa de Calvo. Me voy a poner de pie y luego venimos con cámara. Atentos con esto, que va a dar que hablar, atentos. Y la pelea de Carrió y del Tano Angelici. Fer, ponete de pie, por favor, vamos a ir picándolo, A ver, que hay mucha información. Yo pensaba recién cuando la escuchaba a Susana, que tenemos que pensar en un mundo de perspectiva, ¿no? ¿Cómo hacerlo cuando Carrió y Garabano se pelean en Cambiemos, o cuando pasa esto en el peronismo, tanto dividido? ¿Cómo hacer para que Cambiemos y el peronismo se pongan de acuerdo? Esto, ¿no? que están viendo en pantalla es una gran noticia para el gobierno de Macri. Esto que trae Carnota acá. Esta cantidad de números, de palabras y de actos, marca lo que es el peronismo hoy. Dale, Fer. Es otro 17 de octubre, ¿no? Donde van a estar divididos todo el peronismo, cada uno tirando para su lado, pero en esta foto se marca claramente por dónde empiezan a rumbear los intereses para el 2019. Va a haber muchos actos para el 17 de octubre. En Tucumán va a estar el central, el principal, o el que va a reunir a la mayoría del peronismo razonable, como se lo denomina. Juan Mansur, obviamente, es el anfitrión. Sergio Massa va a adelantar el viaje de Estados Unidos para estar presente. Va a estar Graciela Camaño, van a estar Diego Bocio, Julio Bárbaro. Va a estar Miguel Pichetto, estaba en duda, pero va a estar. Va a estar Luis Barrionuevo, que metió ruido ahí, porque dijo acá van a estar todos menos los kirchneristas. Eso no le gustó a Juan Mansur, que quiere ser candidato a presidente y juntar a todos. Y va a estar la CGT. Era importante saber dónde iba a estar la CGT, dónde iba a poner los huevos la CGT. Los puso ahí, en Tucumán. Hay una gran relación de Daer con Mansur, que es, exactamente, que es un puente ahí que pesa mucho. ¿En duda para ir acá? En duda para ir a Tucumán están Uñac, otro de los gobernadores. Florencio Randazzo, te diría que estaba en duda hasta hace un rato de que empecemos el programa. No está más en duda, no va. No va. Bueno, Lucía Corpacci, la gobernadora, Sergio Casas, otro de los gobernadores. Estos gobernadores no quieren darle el espacio a Juan Mansur dentro de una interna donde ellos también quieren pelear espacio. Bueno, Alperovich obviamente no iría porque tiene la interna propia, ¿no? En Tucumán. Capitanich tampoco. Daniel Capitanich, el vice de Chaco, el hermano de Coqui Capitanich. Bien, vamos a Buenos Aires. Esto es lo más importante, dale. Tucumán. Pasemos a Buenos Ahora, Aires. en Buenos Aires se va a juntar el kirchnerismo. Lo va a hacer con la Liga de Intendentes Kirchneristas, lo va a hacer en Merlo, en territorio de Gustavo Menéndez, y ahí va a estar Máximo Kirchner como máximo líder de la cámpora, pero también los otros, ¿no? Larroque, Mayra Mendoza, Guado de Pedro. La cámpora va a estar con uno de los intendentes preferidos. En duda para llegar acá están Felipe Solá, Daniel Scioli, que está en duda porque no sabe si no va a ir a Tucumán, pero cree está que en Tucumán. Acá te falta. ¿Está en Tucumán? Está en Tucumán. ¿Confirmado? Scioli. Bueno. Scioli está en Tucumán. Scioli está en Tucumán. Sí. Y Tranquilos, sumen a un nombre Tranquilos. más acá, Sí. Sumen a un nombre más acá en Tucumán. ¿Quién?
Jorge Asís llegando a Tucumán en horas. Bueno. También es turco. También va turco. Pónganlo Atento, feo, pónganlo feo, atento estamos todos. Tucumán, dirían los tucu. Bueno, entonces pasamos a Scioli, que estaba en duda, lo pasamos para allá a Tucumán. Lo que Scioli pasa viene que, acá, sí. ¿por qué estaba en duda? Porque piensan que no la puede llegar a pasar bien. Bien, pero Tucumán. va a ir, ya está, me lo Ya está. confirma Calvo. Bueno, y Cristina Fernández de Kirchner, que se va a quedar en su provincia. El nuevo No va a 17 estar de en octubre ningún es muy atomizado. Esto es buena noticia para el gobierno, Sí, si está bien. sigue esto. Sigue esto. Pero Pará. está En Corrientes partido hay otro. absolutamente atomizado. En Corrientes, Gioja se junta con Rossi. A tomar un café, bueno. Es una aunque previa de sea. boliche. En Corrientes. Es una previa antes de Frer. En Corrientes vos vas a tener a José Luis Gioja, que tomó nuevamente la formalidad Es del... interactivo. ¿Y por qué te va Corrientes? cambiando. ¿Por qué Corrientes? Corrientes? Si Gioja de San Juan, Bueno, en Rossi, Corrientes porque Santa Fe. tenían que ir a un lugar donde no hubiera nadie. Entonces, eligieron Corrientes y va a haber un acto que es la inauguración de la sede del Partido Justicialista en Corrientes. lindo. Hoy van a ir ahí. En José Luis Córdoba- Gioja es el presidente del partido, Agustín Rossi, que es precandidato del kirchnerismo. Dale, Fer, que tengo mucho. En Córdoba van a estar las 62 organizaciones que se están disputando quién se queda con el sello de las 62 organizaciones. Acá va a haber un acto en recordación de la Sota. Bien. Y Eduardo Duhalde tampoco confirmó, pero aparentemente va a estar. Digamos, con Schiaretti, que no va a ir a ningún otro lado, sino que se va a quedar en Córdoba. Y en Salta van a estar otros de los que no quieren ir a Tucumán para ceder espacio, que son Juan Manuel Urtubey, que va a ser el anfitrión, y va a estar con otros dirigentes locales lanzando un plan alimentar. Gracias, El peronismo Fer. está dinamitado. El 17 de octubre. Venite, Javi, gran radiografía, brillante informe de Carnota. Plan B de los hombres de Cambiemos. Están más unidos en Cambiemos, pero vamos a meternos con el plan B de Vidal y Larreta por si Macri no es candidato. ¿Ahí yo lo entendí bien? Entendiste perfecto. A ver, Fer, Javi, perdón. Macri va a ser candidato a la reelección, lo dijo en Estados Unidos, ya lo dijo el jefe de gabinete, pero hay preocupación en el laboratorio electoral porque la imagen de Macri se mantiene en caída. ¿Qué pasa si la economía, como ya preanuncia el gobierno, no es un tema de campaña? No se puede hablar de economía en la campaña. Vamos a hablar de otras cosas. Cambio cultural, transparencia, república, pero de economía no hablemos. Bueno, Vidal y Larreta, que son los dos sostenes electorales y políticos de Mauricio Macri, están pensando en alternativas por si Macri decide no presentarse a la candidatura presidencial. Insisto, porque después me agarran y me dicen, no quiere golpista, no lo quiere a Macri. No. Vidal y Larreta juran y perjuran que el candidato presidencial de Cambiemos tiene que volver a ser Mauricio Macri. Dale. Pero en el caso que no lo sea o no le dé la nafta, Vamos. en esto están pensando. Vidal prefiere quedarse en provincia donde más caudal electoral puede aportar al proyecto nacional, duda de su secesión. Exacto. O sea, Ella no- cree Sí. que para un candidato presidencial de Cambiemos, ella sirve más desde la provincia. No se desespera por ir a la presidencia. No se desespera. No en este turno, pero además tiene otro temita. No tiene una candidatura en provincia que equivalga a la de ella. Un sector del Círculo Rojo y del oficialismo la ven como la mejor candidata presidencial y la presionan. Exacto. Presionan. Y sí, Le piden le andar. dicen tenés que ser vos. ¿Por qué? Porque es la dirigente política con mejor imagen del país y ante cualquier figura de Cambiemos, salió en Clarín la tapa del domingo, una encuesta, dicen que es la candidata que más diferencia le puede sacar en un balotaje a Cristina Encuesta de Fernández de Kirchner. Mansion and Fit. No disputaría con Rodríguez Larreta su mentor. O sea, Ella se dice considera... que si Rodríguez Larreta quiere ir de candidato a presidente y a ella la presionan como candidata a presidente, ella no competiría con Larreta en una PASO. Estas dos placas que estamos viendo de la política van de la mano con la placa judicial que trae Mangel. Dame la de Rodríguez Larreta, porque tiene que ver con el futuro de Cristina. Atento, prepárame la cámara y los cuadernos. Dale, Javi. Al revés de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta sí le gustaría ser candidato a mirá vos presidente la diferencia. si atentos, Macri no es candidato. A diferencia de Vidal, si Macri no es candidato, a Larreta le gustaría ser candidato a presidente. Sí.
Bien, no lo Sí. dijo públicamente esto. No, ni Porque lo si va a decir. Pero Le es van a mucha- tirar es con mucha láser. La va a diferencia decir. en lo que mide, lo mostraba Fer el otro día, entre Larreta y Vidal hay un mundo. Exactamente. Ahí el problema es que si vos la sacás a Vidal de Provincia de Buenos Aires, Cambiemos pasa a tener un problema importante en Provincia de Claro, Buenos Aires. Exactamente. Como lo Que tiene es el eso- peronismo que es el también, tractor principal Claro. para ganar una Por elección. eso, Larreta, ya voy a llegar al punto, pero los salteo y después vuelvo. Su imagen nacional efectivamente está por debajo de la de Vidal, pero él lo que sostiene es su gestión y cree que con Vidal en Provincia de Buenos Aires y él en la presidencia tienen mucha más chances de llevándola a ella de vice, por ejemplo. Una de las razones por las cuales piensan dentro del PRO que puede llegar a ser Rodríguez Larreta es que como jefe de gabinete de Macri, 8 años en la ciudad, y como jefe de gobierno ahora actual, conoce como nadie el engranaje del funcionamiento del poder dentro del PRO. Y si pasa a nivel nacional, no hay riesgos de que la elección en Ciudad se pierda. Como diría el filósofo Fantino, si lleva la bandera de Cambiemos, el payaso Plin Plin en la ciudad El enano gana. Polvorita gana. El enano Polvorita. O sea, que Gana, no hay gana, daño- gana. no habría daño colateral. Exacto. Claro. No pasa eso en provincia. En Ciudad de Buenos Claro, Aires, provincia- Al que pones. No pasa nada. En provincia, se pone sacar, gana. sacar a Pero, María Vidal de provincia pero es suicida Javi, para después de Cambiemos. estos dos brillantes informes de Javier y de Fernando, voy a otro, es muy interesante y prepárate para la economía, profe. Atentos con esto, porque Romina Mangel tiene con su informe judicial el destino de la política. Vamos a mostrarle, lo vendí al inicio del programa, lo que define esta semana o en estos días Cámara. Dame la imagen o dame el título o dame la placa que tengas sobre la cámara. En realidad tenés dos jueces. Aquí los tenés. Bruglia y Bertuzzi. Perdón, Romy. Sí. Ya te lo... Estos dos señores que Sí. ustedes están viendo en cámara son definitorios con lo que decidan en el futuro político de Argentina. Después cada uno sacará sus conclusiones, porque incluso dentro de Cambiemos tienen conclusiones diferentes, si definen de una manera o definen de otra. Durán Barba y Marcos Peña piensan de una manera y otros dentro de Cambiemos piensan de otra. Ahora fíjense esta pirámide que armó Romina Mangel, muy entendible, y ahora ya sí le voy a pedir que te pongas de pie. Dale. Arriba jefes, organizadores, miembros, participación secundaria. Atentos con esto, que es uno de los platos fuertes de la noche, Animales Sueltos, todos los que están viendo este informe de Mangel. Bruglia, Bertuzzi y la pirámide de Keops. ¿Qué significa esto? Esta es la sala 1 de la Cámara Federal, acá estaría faltando Llorens, pero recordemos que Llorens se excusó porque su primo justamente había sido secretario legal y técnico de Debido, entonces no podía participar, van a ser ellos dos quienes definen. ¿Quién empezó a jugar fuerte esta semana? La Cámara. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer las audiencias que tienen que ver con las recusaciones, las nulidades, las apelaciones, tienen que resolver todo esto, además de la situación procesal de todos los que están. Hoy estuvo por primera vez Llorens, justamente Llorens, el que está detenido. Fue durísimo, durísimo. Puso en duda la aplicación de la ley del arrepentido diciendo que necesitaba que haya, que sea filmado, por ejemplo, para llevar un juicio oral. Lo que dicen del otro lado es, mira, mientras haya un acta también sirve, o sea, eso va a ser discutible. El descreimiento de Llorens es tal en estos jueces, en Bonadío, en casación, que dijo, no me importa, yo ya sé que vengo a perder. Dejo constancia para ir a los tribunales internacionales el día de mañana. Eso fue lo que planteó, mira, con los tapones de punta, un tipo que apareció hoy como primero en las audiencias. También estuvo Lascurain. Mañana a las 10:10 de la mañana va a estar nada más y nada menos que Ángelo Calcaterra. Para, mañana va a Calcaterra. 10:10 de la mañana en los tribunales federales de Comodoro. Pero yo até Sí. Bruglia, Bertuzzi, Sí. jefes organizadores, Sí, ¿por qué? miembros y participación secundaria, a la placa del 17 de octubre atomizado de Carnota Sí. y a la placa de Javier Calvo con plan B de Vidal y Larreta, porque lo que yo entendí Sí. en preproducción, Sí. que vos acabas de dar una clave Sí. a la política argentina, porque vas a contar qué piensa la Cámara, Sí. qué piensa la Está Cámara. leyendo la causa. Y atento, Pichetto, ¿dónde estaba? ¿En qué acto? ¿En Tucumán está Tucumán, Pichetto? en Tucumán, Bueno, sí. avísenle a Pichetto que deje de comer la empanadita tucumana y que sepa que va, no sé, ¿va a tener laburo o no? Contame qué es esto. Te cuento de qué se trata. Estos dos señores están leyendo en este momento la causa, como en algún momento dijo Fer, es como, bueno, la tercera etapa, ¿no? La tercera temporada de Netflix, esa la tiene Bonadío, pero ellos ya tienen que resolver la primera y la segunda, que es Dale. un montón.
Primero hay dos cosas importantes que saber. ¿Cómo actúan estos señores vinculados a la cuestión de la prisión preventiva? Atenti, porque hay varios que están con prisión preventiva. En general, Bruglia está muy atento a las cuestiones que tengan que ver con salud. Hechos de salud, hechos graves, domiciliaria, en general. Bertuzzi, históricamente más de 70, domiciliaria, tobillera o lo que fuese. Pero acá yo te diría que los de más de 70 y que tengan un problema de salud pueden estar tranquilos, digamos. Dale. Acá pueden estar tranquilos. Vamos a la placa. ¿Cómo van, ¿Cómo cómo van a trabajar esto? Bueno, Bonadío dijo que había una asociación ilícita en la cual había jefes, organizadores, miembros y algunos que tuvieron una participación secundaria. Vamos al punto que lo vengo vendiendo, Romy. Dale. ¿Quiénes de estas secciones de la pirámide Yo te diría así, la complicadísimo. cámara Sí. determinaría que les confirma la prisión pedida por Bonadío y quiénes van afuera? Yo te lo diría así, complicadísimo, complicadísimo. Esta parte de la pirámide complicadísimo. Acá habría que ver los hechos. ¿Por qué? Y en el caso de los miembros te diría que la tienen más fácil. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, con un solo hecho, Bueno, no pero voy a alcanza para punto. probarlo. ¿Jefes complicadísimos? Complicadísimo. Complicadísimo, traducime. Complicadísimo, que es les que lo podrían más probable es confirmar. que confirme, lo más probable es que confirme lo que hasta el momento hizo Claudio Bonadío. Atención son con ellos. este dato, ¿Quiénes serían los atención con jefes? este dato que acaba de decir. Cristina, Cristina escucha. Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Organizadores, todo esto es para Claudio Bonadío. Debido y Barata. Ahora acá, atención, Debido y Barata, porque esta sería la zona más complicada. Hasta el momento los habían puesto como miembros, entre otros, a López, a Clarence, alguno que me esté olvidando. Bueno, a López y a Clarence seguro. ¿Qué es lo que están, a Llorens, qué es lo que están diciendo los fiscales? No, ellos son organizadores también. Wagner, No tienen, organizador, Wagner, clave, Wagner. O sea que acá yo te diría que están muy complicados los que dieron. Lo que pasa es que Néstor Kirchner falleció. ¿Quién te queda como jefa? Cristina Kirchner. Acá lo van a discutir porque, insisto, no es lo mismo. Bueno, pero el título a esta hora de la noche es que es muy factible Que te conviene estar en la base clarísimo de la pirámide. Pero qué digamos. factible que a Cristina le confirmen la prisión. Hoy, como están las cosas en esta pirámide, que de alguna manera le llega a Bonadío, sí. Agrego un dato. Sí, Dani. Mañana declara Marcelo Mindlin. Sí. Y después va a decidir, en la instrucción que estamos hablando ahora, Bonadío, si procesa o no a Roca y a Mindlin en un paquete. No. Después va a indagar a los de la Cámpora, a Máximo y a Julián Álvarez, y va a decidir el paquete de Después, la pero Cámpora. te puedo decir algo que es muy importante con esto de un solo hecho. No es lo mismo un tipo como Wagner, que decían recién, no una persona, perdón por lo de tipo, pero una persona que tuvo varios hechos a lo largo del tiempo en una asociación ilícita y permanentemente organizó, distribuyó, claramente llevó, organizado. que en el caso de Mindlin, vos lo nombrabas recién, que está nombrado en un solo hecho. Entonces lo que la Cámara tiene que ver es separar un poco la paja del trigo. Mindlin no está en la Cámara. No. Yo lo que dije No, nada lo que- más es no, que estoy cuál es la expli- secuencia de Pero me realización sirve de para Bonadío. explicar cuando hay Mindlin, señores, ¿qué está insisto con la... ¿Dónde está? Está la dirección, hay una dirección. Hay un donde- hecho, hay una dirección, hay Me muchos quedan que están en 4 esa minutos. Me situación. cerrás el Sí. tema que quiero preguntar una cosa. Quiero hablar de economía con el profe. Sí, Es sí, uno sí, de sí. los temas del día No, también. digo, mañana todos mirando 10 y 10 de la mañana a estos dos señores sentados en una audiencia escuchando a los abogados de Ángelo Calcaterra, que planteará sus propias Ya hablo objeciones. con Susana Malcorra, tengo más cosas para cerrar con Susana y voy a hacer 2 preguntas de su libro. El liderazgo femenino, escrito en pasión por el resultado, el libro de Susana Malcorra. Profe, el FMI con una oficina en el Banco Central, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué te parece esto? De esto se habló mucho hoy. Sí, es muy común que los países que tienen préstamos importantes con el Fondo Monetario tengan su oficina en el país en el cual está el país endeudado. O sea, no lo ves mal. No, más Es que común juzgarlo, decirlo, sí. es un hecho bastante frecuente, te diría. Argentina tuvo durante muchos años, durante los 90, con una oficina del fondo en el Banco Central. ¿Y por qué en el Banco Central? Porque el gran deudor del país con el fondo es el Banco Central, porque la plata va al Banco Central. Entonces la oficina en general está en los bancos centrales. No tiene una cosa, yo creo que no hay que darle la connotación así extraña, rara. Tengo mucha gente esperando sobre tu mirada y la baja del dólar. Sí. ¿Va a tocar la banda baja de 34 pesos? Tenemos una placa para hablar un poco de economía con el profe. ¿Qué tenés vos? ¿Qué inferís vos? ¿Qué estudiaste al respecto? Yo no descartaría que el dólar baje un poquito más. Vení, No lo podría profe. descartar. Vamos acá. Sí. A ver.
con este grafiquito, o gráfico, ¿no? Grande. Lo que tiene es, acá de este lado miramos el valor del dólar, que es la línea naranja, y del lado izquierdo, la línea celeste, es la tasa de interés del principal instrumento de deuda que usa el Banco Central hoy para inyectar dinero o absorber dinero y de esa manera afectar o no al valor del dólar. Lo que te muestra este gráfico claramente que cuando la tasa de interés, la línea celeste, que se mira a la izquierda, llegó a niveles de más del 70%, el dólar empezó a bajar, por acá, digamos, cuando se empiezan a cruzar. Traducime y hacémelo más fácil. ¿Qué tengo que fijarme en este gráfico? Digamos, tu pregunta era, ¿el dólar puede llegar a tocar el piso de la banda, que está cerca, un poquito 34. más de 34 pesos? Un poquito más de 34, 34,4. Sí, puede ser que toque el piso de la banda. ¿Tocaría el piso? Ahora, Si tocara el piso de la banda, ¿significaría que toma fuerza para rebotar? ¿O se quedaría ahí? Es como alguien que hace régimen, esas dietas restrictivas en calorías que después metes el rebote y te vas 10 kilos por encima. Yo te diría, hay chances que lo pueda mantener el Banco Central quieto al dólar, porque viene una etapa de donde hay mucha demanda de pesos en Argentina de acá a fin de año estacionalmente. Sí, yo te diría, una golondrina no hace un verano. Yo te diría, no pensemos que esto no para de caer y se va abajo de la banda. Yo te diría, vamos a andar ahí durante algún tiempo. Esto es un problema para el gobierno y para todos los que son productores de bienes exportables que compiten con importaciones también, porque, fíjate, el gobierno pagó un costo político fenomenal por la crisis cambiaria que llevó el dólar a más de 40. Y ahora estamos volviendo a abaratar el dólar, porque si se te cae cerca de la banda con esta inflación, la inflación va a estar entre 6 y 7% en septiembre. O sea que eso, la más alta desde el 89. Mañana va a ser un día muy difícil para el gobierno. Con los datos que se van a dar. La tasa de inflación de este año, que va a estar entre 45 y 50%, puede ser la tasa de inflación más alta del último cuarto de siglo, en 25 años. Bueno, Susana, a ver, trabajás, das charlas, conferencias, ¿no tenés más ganas de trabajar en la función pública? No, estoy en una etapa nueva de mi vida. Siempre digo que nunca digo nunca, porque las cosas se cruzan y uno puede tomar oportunidades que hoy no piensa que se puedan dar. Pero estoy en una etapa en la cual hago de Susana Malcorra, no dependo de ninguna institución, de ningún marco de referencia, y como tal tengo una enorme oportunidad de interactuar con universidades, con think tanks, con lugares donde se discuten todos estos temas de los cuales estamos hablando, temas de la democracia, temas del desarrollo sostenible, temas de comercio internacional, temas de género. Son todos temas en los cuales estoy trabajando, todos interrelacionados para mi gusto. En tu libro vos hablás del liderazgo femenino, en tu trabajo, ¿no? En este trabajo tuyo es pasión por el resultado. ¿Qué es eso del liderazgo femenino? ¿Es un mundo que se abre definitivamente y ahora sí al liderazgo femenino? En realidad en mi libro yo hablo del liderazgo y hago un punto especial respecto de la necesidad del liderazgo femenino. La necesidad del liderazgo femenino. Sí, porque definitivamente yo creo que para resolver muchos de los problemas que tenemos como humanidad, como sociedad, tenemos que tener la diversidad que representa la sociedad, y la diversidad significa 50 y 50. Entonces lo que yo sostengo allí es que que las mujeres tengan ese espacio de representación es absolutamente indiscutible, y no es que hay que pedir permiso, hay que lograrlo. Seguimos con Susana Malcorra en un minuto nada más. Quedaron algunos temas que ya vamos a estar hablando. Explotaron los celulares con el programa de hoy, muchísima info dando vueltas por allí. Atento con el juicio político a Garabano, lo va a contar Tato Yang en el entrecorte que tenemos. Y además pregunta que va a quedar picando para Susana Malcorra de parte de Daniel Santoro. Pregunta para Susana Malcorra que queda picando, Dani. Su sucesor fue una sorpresa. Fue un buen diplomático, pero que era el director de protocolo. ¿Eso qué significa? ¿Que el presidente quiere un manejo personalista de la política exterior, o fue Marcos Peña el que quiere manejar la política exterior? Hay trampa a favor de Susana, porque tiene tiempo para pensar la respuesta después del corte. Dale. Dani, dejaste picando una pregunta para Susana, repetila. Porque ella fue reemplazada por un experto en protocolo. Entonces, ¿por qué lo hizo eso Macri? ¿Por qué él quiere manejar la política de forma personalista como hacía Cristina Kirchner? ¿Porque Marcos Peña es el verdadero canciller?
Bueno, en primer lugar, a mí me parece que es una sobresimplificación decir que el canciller Faurí es un experto en protocolo, es decir, ha hecho otras cosas. No, pero ¿qué libro tiene? Dígame que ha hecho un desarrollo geopolítico, digo, no ha puesto sus fichas a desarrollar teorías de la diplomacia. Su carrera ha hecho, de lo que yo conozco, ¿no? Fue embajador en el exterior, no sé si era Portugal, y diplomático y director de protocolo, pero no es para menospreciarlo. Entonces, lo que me parece es que es cierto que jefatura de gabinete y presidencia tienen un rol muy fuerte en el manejo de las relaciones exteriores, muy fuerte, y seguramente el presidente decidió dos cosas, me parece. Primero, nombrar a alguien de carrera, que era un reclamo histórico que había dentro de la Cancillería, volviendo a tu punto. Entonces dijo, bueno, ok, voy a nombrar, y él decidió nombrar al más antiguo de todos los embajadores que estaban activos. Entonces, esa fue la lógica que usó para elegirlo, por lo menos lo que dijo públicamente cuando lo anunció. Pero sí es cierto que hay un manejo muy directo de la presidencia y jefatura de gabinete de las cuestiones. Javi, perdón, que queda picando una antes de ir al corte. ¿Te facturaron que la Argentina se jugara por la candidatura de Hillary Clinton y no vio venir a Trump? Bueno, eso ha sido público, que hubo mucho cuestionamiento. Yo dije siempre que nosotros no dijimos que iba a ser la candidata Hillary Clinton, pero dijimos lo que decía todo el mundo, que lo razonable que iba a ocurrir es que iban a ganar los demócratas. El mundo dijo eso, fueron muy pocos los que pensaron otra cosa, y de hecho, cuando uno mira los resultados, Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos que Trump. En el sistema electoral terminó ganando Trump. Pequeño corte y nos despedimos. Señores, gracias por habernos acompañado. Mañana quedaron varios temas. Carrió, Angelici, juicio político Garabano. Susana, muy amable por haber venido. Es un lujo haberte tenido en América en la pantalla de Animales Sueltos. Gracias, y gracias por mencionar mi libro. Gracias, Susana, a vos. Les recomiendo, como les decía recién, Pasión por el Resultado, el último libro de Malcorra. Gracias por todo. Nos vemos mañana, si os quiere. Chau.